Hola, hola, estamos empezando el vivo de hoy. Voy a invitar a Paola para que se nos una. Bienvenidos a los que se están incorporando a la charla de hoy. Hola, hola, hola. Vamos a poner todo ok. Hola, Nahuel, Ezequiel, Sergio. ¿Qué más está? Mari, Chanti. Bienvenidos. Luis, Francis, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola Mari, ¿qué tal? Caro también, como mi hija, mira, mismo nombre, Ariel. Pueden ir poniendo en el chat de dónde, de dónde, de dónde nos conocemos, me conocen a mí o conocen a Paola. Quizá fui profesora, fui docente de ustedes, no lo sé. Hola Paola, bienvenida. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo estás? ¿Qué tal se Ah, escucha ahí? te escucho perfecto. Con fotocarnet, con el fondo celeste. Bien, ¿Viste la velocidad para preparar el escenario? fantástico, Pau. Ahí está Rodrigo, Matías, están saludándonos. Marcel, estaba preguntando de dónde nos conocen, de dónde son. Yo no llego a ver acá los comentarios, así que Ajá, te cedo el honor. acomodando acá un poco el tema de la luz y el celular para que esté todo ok. Ahí estamos. Este, bueno, ¿de dónde nos están viendo? Como dicen en una clase que estoy tomando, preséntese, diga nombre, apellido, profesión, neurotipo. Ajá, sí, genial, genial. El neurotipo es muy importante. Sí, ahora se está hablando mucho de eso, ¿no? De ¿Mm? presentarnos con el neurotipo y normalizar la variedad de mentes Ajá. que hay. Es la idea de Chicos, la... discúlpame, te interrumpo. Mari dice Cutralcol. Voy leyéndolo porque si no van subiendo y de Neuquén ¡Ey! es docente, si no me equivoco. Muy interesante que tengamos público docente. Sí, 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 tal cual. Estoy acomodando acá mi arito que se me baja. No sé por qué. Ahí está. Bien, Abel Roldán, Marcelo, Solis, no sé quién será. Sí, Mari, sí, es docente. Ahí está María, Paulina también. hola Hola, Paulina, ¿cómo estás? bienvenida. Ahora sí le Martín, estás haciendo un comentario. ahí están comentando. Ahí está Martín también. Martín, ¿de Bien. dónde sos? A ver si contesta. Sí, Martín es de acá de Tucumán. no lo sé, Martín, no sé si es de Tucumán. A ver si nos contesta. Qué linda, Paulina, qué gusta verlas a ambas, a las dos. Sí, vamos dando un tiempito para que
ingresen. Bueno. Están saludando. Hola, buenas noches. Por favor, si en los comentarios pueden poner sus nombres, porque los alias es como que... Analía, Oh, gracias, ¿qué tal? Un gusto. Hacemos un tiempito, son 16. Arrancamos y 10, ¿te parece? Con las presentaciones. tenemos mucho para compartir, así que igualmente sé que hay personas que no pueden estar presentes en estos momentos porque tienen otros compromisos, así que bueno, me preguntaban si quedaba grabado y sí, va a quedar grabado, lo vamos a editar y lo vamos a publicar en las redes. Eh, Sobre todo en YouTube creo que lo vamos a subir. ¿Eh? Sí, Ahí está Alejandro también saludando. completo en YouTube y después vamos sacando pequeños reels de los momentos más importantes. Me parece que el tema de hoy da para muchísimas anécdotas, así que esperamos que participen mucho con preguntas. Vamos a ir acotando bien el tiempo de lo que hablamos para que tengamos un tiempo prudente de interacción. Ujú. Y si Tal pasamos, cual, nos como pasamos. diciendo Paola, lo que nos proponemos hoy es introducirnos al universo de los sentidos, tanto en personas autistas como en personas neurotípicas. La idea es hacer algunos encuentros porque es mucha la información y muy compleja. ¿Sí? Entonces, esta es una introducción al tema. Eh, entonces, como para que vayan sabiendo de qué va el día de hoy, el cronograma que tenemos preparado es, primero, hablar sobre los 5 ejes del paradigma de la neurodiversidad para entender que vamos a organizarnos de un modo diferente a como nos habíamos planteado en un principio, Paola. En un principio esperábamos propuestas de la gente en relación a inquietudes, iniciativas, desafíos, pero nos pareció mejor organizarnos a partir de estos 5 ejes del paradigma de la neurodiversidad e ir abordando cada eje e ir pudiendo llevar claridad respecto de la complejidad del cerebro humano en general y cuáles son aquellos desafíos y aquellas cuestiones que más se repiten o que tienen una frecuencia mucho más intensa o que no tienen un abordaje quizás demasiado profundo, ¿no? Entonces, bueno, por eso necesitamos también la respuesta de las personas que están participando para que nos orienten también a nosotros a ver cómo vamos preparando estos vivos, ¿no? Eh, entonces, primero una síntesis sobre estos 5 ejes del paradigma de la neurodiversidad, después vamos a ver los 8 sistemas sensoriales, porque no son 5, son 8. Después, ¿qué es la integración sensorial? ¿De qué se trata esto del procesamiento sensorial? ¿Cuáles son los desafíos que aparecen justamente en este procesamiento, específicamente en las personas autistas, pero vamos a ver también que en las personas neurotípicas también se dan, aunque de otra forma? Y después vamos a abrir el espacio para las preguntas y después el cierre, ¿no? Esto como para que tengan una anticipación de toda esta temática. Así que vamos a aprovecharla a Paola, que es bióloga, y esta es su área, así que muy, muy atentos y a prepararnos para aprovechar todo lo que tiene para nosotros. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Paola, para que inicie con el tema de hoy. Bien, bueno, muchas gracias, Fanny. La idea de las charlas estas es también encontrar como un complemento entre lo que es la biología y lo que es la parte de la psicología. Entonces acá justamente Fanny siendo psicóloga
comprenden mucho lo conductual y yo siendo bióloga como que entiendo mucho lo que son las estructuras involucradas en los procesos, ¿no? Y cuando hablamos Ujú. de neurodiversidad hablamos del sistema nervioso. Por eso una forma de organizar es hablar de 5 ejes, que hay un reel ahí dando vueltas para unificar y para observar la diversidad neurológica que hay en todos los distintos neurotipos o formas de organización del sistema nervioso. Entonces, uno de los ejes es el eje mental que abordamos en la primera charla, hablando del monotropismo y politropismo, que son como formas de pensamiento, pero hay mucho más adentro de ese eje. O sea, estamos haciendo videos introductorios en cada uno. El otro eje es el eje sensorial, que es el que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, dentro de lo sensorial tenemos los 8 sentidos y mucha diversidad de formas y concurrencias que ocurren en el autismo, en personas neurotípicas y en otras neurodivergencias. El tercer eje es el eje emocional, que también el procesamiento de las emociones es diferente según la estructura que tenga el sistema nervioso. El cuarto eje está relacionado con la forma de comunicación, que también, justamente por la organización neurológica que tenemos y la forma en que está desarrollada cada parte del sistema nervioso central, la forma de comunicación es diferente entre los distintos neurotipos. Y por último, las formas de regulación, que es un eje también muy importante en donde, bueno, ya será la quinta charla, abordaremos, y de forma introductoria, cuando hablamos de crisis, de movimientos repetitivos, que no son exclusivos del autismo. Entonces, esos son los 5 ejes principales, que es una forma de estructurar y de organizar desde el punto de vista, digamos, de lo biológico. Sabemos que las personas estamos atravesadas por muchas transversalidades, culturas, creencias y muchas cosas, pero esto es con una manera práctica de organizarnos. ¿Te parece que hable un poquito de la estructura del sistema nervioso respecto Sí. del historial? Ujú. Bueno, eh, los sistemas sensoriales, ahora hablamos mucho de sistemas sensoriales a nosotros en la primaria, incluso a mí en la facultad me enseñaron solamente 5, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y quedaron ahí. Sin embargo, sí me enseñaron cómo en el cuerpo hay muchas neuronas sensitivas que perciben muchas cosas, presión, calor, frío, dolor, ¿no? Y que eso lo vamos estudiando en lo evolutivo, pero nunca nos enseñaron como un sistema. Y ahora se sabe que estamos hablando de 3 sistemas fundamentales extras, que son el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema interoceptivo. Entonces, cuando de los 5 sentidos es como que es obvio, pero ¿qué tiene que ver el sistema vestibular? ¿Qué implica? ¿El interoceptivo qué implica? ¿Y el propioceptivo qué implica? Bueno, el vestibular, estamos hablando de posición respecto del espacio, percepción de la gravedad. Está ubicado en el oído interno y está relacionado con el cerebelo. Eso nos permite movernos y cambiar de posición y está asociado con ciertas caracteres del movimiento, tiene mucho que ver la parte esa del sentido vestibular, ¿no? El otro es el de la propiocepción, que está relacionado con percibir la posición del cuerpo, la postura, la coordinación, la medida de las distancias de los objetos respecto de nosotros. Y el interoceptivo, que está muy relacionado con la percepción de lo que ocurre adentro del cuerpo, y que eso me parece que es importante entender, que aunque ocurre adentro del cuerpo, está ocurriendo afuera del sistema nervioso. Y ahí vamos a entrar en la estructura, que me parece que es como muy importante entender. La interocepción me permite percibir hambre, sed, dolor, inflamación, muchas sensaciones internas y también está relacionado con las emociones, ¿no? Con la ansiedad, con la angustia, con el miedo, con la alegría, todo eso está relacionado con el interoceptivo. Pero aunque hablamos de íntero y de interno, está fuera del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso,
para poder percibir los estímulos de alrededor está organizado con esas neuronas sensoriales, que sería lo externo, una neurona conectora moduladora y el sistema nervioso central, que es el que se encarga de organizar todo. Y todo pasa en simultáneo y de forma inconsciente. Y esa neurona moduladora intermedia es fundamental porque puede actuar como filtro para magnificar o para disminuir el impulso externo que llega, la señal que llega sensorial. Y esa es la estructura principal neurológica que en las personas neurotípicas y en las personas autistas difiere. Y hay estudios que lo avalan, después vamos a pasar la bibliografía. Pero básicamente es como esto, es como si fuera una antena receptora, un modulador y el que se encarga de coordinar todo. Y en el Bien. modulador es donde se encuentran las mayores diferencias. Ujú. ¿Queda, más Y o menos está claro? sí, muy, muy claro, al menos yo lo entendí muy bien. Y hay alguien que está haciendo una pregunta. Sergio pregunta, dice, ¿el autismo es un problema moderno o es algo de vieja data que no se tenía tanto en cuenta? ¿Querés contestar yo? ¿Contesto yo o contestas vos? Bueno, Contesto, a ver, esta cuestión del autismo, eh, tenemos a ver, por dónde lo abordo. Eh, Esta cuestión de autismo en adultos es muy reciente. Las investigaciones son muy recientes, hay muy poco material, pero el autismo en sí, la investigación y lo que tiene que ver con la definición de este cuadro, ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Si nos vamos a la cuestión histórica, ya Zucareva, una investigadora, una psiquiatra rusa, fue la primera que hizo una descripción del cuadro muy, muy importante, que, bueno, si bien no figura dentro de, o no tiene la fama que tiene Leo Kanner, que fue el primero que es tomado como el primero que describe porque utiliza la descripción o la realiza en lengua inglesa, por lo tanto tuvo una difusión a nivel mundial bastante importante. Y también es muy mencionado Asperger, ¿no? Que si bien es alemán y toda su investigación en alemán, son las personas que en primer lugar lo definieron como un cuadro. Eh, y recién en el 81, 1981, Lorna Wing es la que habla de la tríada en el autismo. Ella es la que menciona esto de trastorno del espectro autista y empieza a aparecer dentro de los manuales, ¿sí? Que nosotros utilizamos, tanto los profesionales de la salud mental, empezamos a justamente a eh, apoyarnos en este tipo de descripciones, ¿sí? Pero les diría que recién desde el 2013, en el manual, la actualización del manual, la quinta actualización del manual, es donde hay una mayor descripción de los criterios diagnósticos. Es mencionado ahí justamente lo sensorial, que previamente no se había considerado, y se dan más detalles en relación a adultos. Entonces, es una cuestión que viene hace tiempo. Si bien yo les decía, haciéndoles este recorrido histórico muy rápidamente, si bien es mencionado a partir de 1941, si uno explora hacia atrás, hay justamente definiciones previas respecto a la palabra autismo también, ya es anterior inclusive. Entonces, es lo que te puedo decir, Sergio, que muy recientemente, desde 1981 a esta parte, se empezó a investigar mucho más.
en general con niños, específicamente con varones, entonces hay un sesgo de género. Y hace 5 años que estamos diagnosticando a personas adultas, o sea, hace muy poco. ¿Sí? Ahí Paulina agrega, dice, es decir, y sumando mi pregunta, es por ello que antes era más difícil darle nombre a esto, porque no todos son iguales en sus características. Así es. Es decir, si bien hay una cuestión que nos permite hacer el diagnóstico a partir de determinadas características que son generales, la expresión de esas características son muy diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de dificultades en el lenguaje, podemos ver personas que son no verbales, o bien que la adquisición del lenguaje es tardía, a los 4 o 5 años, o personas que no han tenido esa dificultad, pero que la utilización del lenguaje le genera bastantes problemas, ¿sí? Justamente por las características, por ejemplo, de literalidad o la cuestión pragmática del lenguaje, lo que está más afectado, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, dice Sergio, no tengo a nadie en la familia, pero lo escucho cada vez más, gracias, muy atenta. Bueno, me fui un poco en el tiempo, pero de alguna manera quería mostrar que esto, lamentablemente las redes están hablando mucho de modas, ¿no? Y es como que es una moda, ahora todos son autistas y no es así. Ahora tenemos mejores herramientas, justamente por eso iniciamos con lo del paradigma de la neurodiversidad, que abreva y que tiene como fuente las neurociencias, que han avanzado muchísimo en estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que tenemos más herramientas de diagnósticos los profesionales de la salud mental. Antes no era de ese modo, entonces no se trata ni de moda ni de algo moderno o que tenga como origen en la tecnología o algo por el estilo. No, esto estuvo presente siempre, solo que se visibiliza a partir de ahora, desde hace muy poquito tiempo. Y no sé si me permitís agregar que en cuestiones de sesgo de género, las mujeres autistas de nivel uno, que somos muy observadoras de lo social, asumimos inconscientemente que todos somos iguales y que tenemos que actuar como los demás. Entonces, desde chiquitas aprendimos a copiar el comportamiento de otras personas sin entender muy bien qué es lo que hacíamos, pero pasábamos camufladas y ahí enmascarando y desapercibidas. Entonces, si te decían a los 14 tenés que tener novio, hay que buscar novio a los 14 para entrar en la normalidad. Y Claro. eso asumíamos que todos eran así. Y muchas Mm. mujeres han comenzado a ser diagnosticadas con autismo porque tuvieron hijos varones autistas a los que se les notaba bien los rasgos y dijeron, ah, pero yo también proceso igual, pero yo también soy así. Se empezó a descubrir toda esta capacidad de mascarar de las mujeres y así es que muchas somos diagnosticadas en la edad adulta. Por eso sí hay criterios, son más ajustados, más adecuados y ha habido una evolución científica en el conocimiento, ¿no? Eso Exacto. es como muy importante. Sí, sí, sí. Acá hay Hay una más, pregunta que más dice, Kim para encajar. Y Paulina dice, esta actuación es una pregunta, ¿no? Que me parece muy sí, interesante porque la responda, Paola. Esta actuación es sin intención, es decir, el masking se hace como un proceso natural. el más que se hace por esa necesidad de encajar. O sea, uno tiene esa sensación de que yo no entendí esta regla social, entonces lo copio y quizá tenemos la suerte de que alguien nos explique por qué. Y terminamos aceptando por voto de la mayoría comportarnos de esa manera. Y otra cuestión, hacer masking nos ayuda a pasar desapercibidas y a disminuir la intensidad del bullying, de las críticas,
Entonces aprendemos hasta a enmascarar las necesidades sensoriales, que justamente de eso se trata hoy, para no parecer raras, para que no nos digan cosas, para que no nos maltraten. Entonces es también considerado un mecanismo de supervivencia. Ujú, Este, y yo no sé, yo creo que es una conducta adaptativa inconsciente si no tenés el diagnóstico, porque uno asume que se tiene que comportar de esa manera según el ambiente para encajar, ujú, ¿no? Pero cuando te dan el diagnóstico, es como una movilización muy grande darte cuenta del esfuerzo que estás haciendo para caerle bien a los demás y para evitar, por ejemplo, un maltrato o comentarios desagradables. Recién tomamos conciencia del esfuerzo de enmascarar cuando somos conscientes de que somos autistas y que hicimos muchas cosas que quizás no estaban acordes a lo que sentíamos. ujú. ¿Viste? Así es, así es. Ahí Paulina te dice, gracias, sé que mi novio es autista y de pronto con algunas personas es diferente a como es en casa, con los que sabemos que es autista. Y bueno, eso tiene que ver justamente con el masking, ¿no? Claro. Esa cuestión que tiene que ver con esta cuestión social, ¿no? De tratar de pertenecer, de formar parte, de ser aceptado, ¿no? Así que sí, es un mecanismo de defensa que tiene sus consecuencias. Y ahora vamos a ver, en un ratito, las consecuencias del masking en lo sensorial. Claro. Acá hay una pregunta que va justo para el tema del sensorial y creo que podés hablar un poquito de integración sensorial porque la pregunta dice, ¿por qué tenemos problemas los autistas para identificar el hambre? Ujú, ujú. Bien. Eh, Justamente, bueno, siguiendo con lo que estaba mencionando Paola, y les acabo de mencionar, el procesamiento sensorial tiene que ver, es todo un proceso donde, un proceso neurológico, donde el cerebro lo que hace es organizar esa información que viene de los sentidos, que viene tanto del exterior, del ambiente, a través de justamente los cinco sentidos típicos, ¿no? Pero también la información del interior del cuerpo y de nuestro cuerpo en general. Toda esa información hay que organizarla. Hay que, no solamente la persona lo registra, sino que ese registro tiene que ser interpretado, organizado, para poder dar una respuesta. ¿Cuál es la dificultad? Es que justamente los desafíos en las personas autistas es que esa cuestión de organización de la respuesta, esta cuestión de filtro que decía Paola hace un rato, hay dificultades en eso. Es como que se recibe muchísima información y no se sabe cómo organizarla. ¿Sí? Entonces, hay algunos sistemas sensoriales que quizás están organizados de una forma hipersensible, ¿sí? Que reciben la información de un modo muy intenso, y otros que pueden ser hiposensibles, es decir, con la información no llega con demasiada intensidad, ¿sí? O no es demasiado apropiada. Entonces, por ejemplo, en el sentido interoceptivo, una cuestión muy frecuente en las personas autistas, un porcentaje muy grande, tiene que ver con la hiposensibilidad. ¿Qué significa? Que la persona no recibe señales apropiadas respecto de la sensación de hambre o la sensación de sed o la sensación de sueño o de ganas de ir al baño. Entonces, como es una señal muy baja, que la persona la siente como muy baja, muchas veces no alcanza para dar una respuesta apropiada. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia? Que muchas veces estas personas, si no tienen la sensación de hambre, si no tienen una rutina de alimentación, no va a comer. Es decir, no puede confiar en que cuando tenga hambre como.
o cuando tenga sed voy a tomar agua. No, porque eso no va a aparecer de un modo intenso, ¿sí? O apropiado, ¿sí? Entonces, no sé si esto responde un poco tu pregunta. Y además, hay investigaciones recientes y varias investigaciones muy recientes donde es muy clara la asociación entre las dificultades en lo interoceptivo asociados a la lexitimia, que es la dificultad de poder registrar las emociones. Muchas veces el registro y la gestión de emociones. Entonces, muchas veces las personas me cuentan cuando estoy en un proceso diagnóstico y hablamos sobre este tema, porque justamente busco, ¿no? Esa información, es muy relevante para poder dar un diagnóstico. Eh, cuando pregunto me dicen que muchas veces confunden hambre con enojo, por ejemplo. ¿No? Entonces, a la mañana piensan que se levantaron de muy mal humor y en realidad no era mal humor, porque después de desayunar se sintieron muy bien. Entonces no era mal humor, era hambre. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo también está muy relacionado el sistema interoceptivo con esta cuestión de regulación emocional, ¿no? Sí, bueno, el tema esta de las hiposensibilidades y de las hipersensibilidades, que también hay trabajos que lo explican muy bien, hay que entender, y había una pregunta ahí, que cada persona autista tiene un perfil sensorial particular y que se mezcla lo hipo con lo hiper, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, en algunos aspectos yo soy hipersensible, con, por ejemplo, el sonido, y en otros aspectos, como por ejemplo a la interocepción, soy hiposensible. Entonces, cada persona autista tiene un perfil sensorial que de acuerdo a los sentidos, y dentro de cada sentido hay ramas, se ramifica. Y eso me parece que es como muy importante que sepamos que esto es algo introductorio porque hay ramificaciones dentro de cada uno de los sentidos. Entonces, dentro del mismo sentido, en algunos aspectos puede ser hipo y en otros aspectos puede ser hiper. Y conocer ese perfil sensorial de cada uno permite el autocuidado, la autorregulación y, por ejemplo, en el caso no percibo el hambre, pero si yo reconozco que es una dificultad sensorial mía, me armo un esquema y sé que cada 2, 3 horas tengo que comer algo para mantener mi cuerpo sano. Uno de los problemas ves por ejemplo acá dice, puedo estar horas sin comer, tomar agua o ir al baño. Justamente, Ujú. justamente. Tiene que ver con eso, con el procesamiento sensorial. Entonces, a veces uno tiene que este, estructurar su rutina involucrando lo biológico, las necesidades fisiológicas del cuerpo a esa rutina, ¿no? Ujú. Porque también hay como muchas cosas ahí, Ujú. bueno, la parte de medicina me gusta mucho, pero si no sentís sed, no tomas agua, no te dan ganas de orinar. Está todo como también muy conectado. Entonces hay que estar atentos a nuestras características, nuestra fisiología también, para poder cuidarnos mejor. Además, Paola, quería agregar a esto que estabas diciendo, que muchas veces depende del contexto, del ambiente, ese tipo de reacciones, ¿no? Esto un poco lo que decía Paulina también, esto de depende en qué contexto está mi novio, está de determinada manera, ¿no? Entonces, hay momentos en los cuales la persona puede sentir una gran ansiedad, un gran estrés debido a determinada situación que hace que se exacerbe lo hipersensible o a veces se modifica el perfil, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces lleva a confusión y sobre todo al entorno. Si el entorno familiar o de pareja o de amistades no conocen sobre estas cuestiones, pueden pensar que la persona está mintiendo, ¿no? Está Entiendo. falseando y decir, no, pero si vos me decías que eras hipersensible a todo, o que te molestaba tal o cual cosa, y de repente ven en una situación diferente,
pero no están teniendo en cuenta qué es lo que subyace a todo este comportamiento, ¿no? Claro. Me hiciste acordar, por ejemplo, yo soy muy sensible a los sonidos, pero la música que me gusta la puedo escuchar a volúmenes bastante altos. Entonces por ahí le puedo decir a mi esposo, no silbes, no soporto ese insoportable, pero después pongo la canción que a mí me gusta y me gusta tanto que la pongo fuerte y no me molesta. Y no quiere decir que yo esté mintiendo antes y ahora no, 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 es dentro del ambiente hay sonidos que podemos tolerar en volúmenes altísimos porque además, como está todo conectado, estimula centros del placer y libera Claro, endorfina. Entonces no molesta tanto y puede variar a lo largo del día también. claro, también. Ahí lo que dice Acá está. Paulina es cierto. Ella dice, el tema es que cuando finge y llega a casa está mucho más sensible y tiene crisis. Sí, porque, bueno, justamente, y en esto también podés dar ejemplo, Paola, eh, el forzar al sistema nervioso a hacer algo, que es el masking, ¿no? Para lo cual no fue diseñado, tiene consecuencias en el cuerpo, en las emociones. Es decir, puede que vuelva alterado porque la persona hizo un esfuerzo demasiado intenso para tratar de mostrarse de una manera común, ¿no? Al resto. Y puede haber manifestaciones de ansiedad muy intensas, la persona puede sentirse agobiada, agotadísima, necesitar horas, muchas horas para poder recuperarse, o a veces días. Depende de cómo haya sido ese nivel de masking que tuvo que hacer en el exterior, ¿no? O en otro contexto. Así que, Y es sí. muy importante entender, por ejemplo, que el masking además es una forma de empatía, aunque parezca que no. Pero cuando socializamos con otras personas, tenemos que hacer un esfuerzo cognitivo para seguir la charla de la otra persona, prestarle atención, preguntarle al otro. Entonces, lo hacemos para caer bien, para simpatizar con el otro, porque queremos socializar, pero nos resulta como muy difícil. Y a mí me pasa de salir a hablar con vecinos con los que me siento bien y estoy bien. Chau, chau, chau. Entro, cierro la puerta y me apoyo así como, oh, Claro. qué agotamiento, o sea, y no es que no lo quiera, no es que yo no aprecie a mis vecinos ni nada, sino que realmente para poderlo hacerlo tengo que pensar mucho y elegir cada palabra que digo. Es un proceso intenso, Ujú. intenso. Al mismo tiempo, cuando llegan los estímulos mientras se está socializando, tenés que enmascarar que no te molestan esos estímulos sensoriales, ¿no? Exacto, Entonces es algo arduo. exacto. Sí, ahí dice también Paulina pregunta cómo lo ayudo para que no haga masking y no acabe en crisis o agotado. Ahí se me ocurren varias cuestiones. Eh, lo que se me ocurre es esto de poder saber cuál es tu línea de base. Es decir, cuánto tiempo en determinada situación, esto que decía Paola recién, con los vecinos. Bueno, hay una cantidad de tiempo frente a la cual la persona puede tolerar esa situación, en este caso una situación social, la que describe Paola, pero por ejemplo, si es un lugar como puede ser un shopping, un supermercado, un mall, donde hay muchos estímulos auditivos, visuales, de temperatura, de olores, o sea, todo lo que tiene que ver con lo sensorial y además con lo social. Creo que es muy importante ver esto, ¿no? Los tiempos y ver de qué manera la persona puede utilizar ciertos elementos para buscar bajar o menguar un poco esos estímulos, ¿no? Como por ejemplo los canceladores de ruido o los anteojos oscuros o tener también fidget, es decir, objetos sensoriales como para
Exacto, eso, para tener esta cuestión de el tacto, ¿no? Poder regularlo de alguna manera. Porque eh, frente a tantos estímulos en determinado lugar, por ejemplo, también pueden ser conversaciones al mismo tiempo, ¿no? Desde el punto de vista social. La persona se abruma muchísimo, ¿eh? Entonces, creo que es fundamental esto de ver el tiempo, ver este tipo de elementos también, eh, y trabajar sobre el autocuidado, porque eso es algo que también vamos a ver cuando abordemos el otro eje, pero muchas veces las personas autistas se exponen sin estar cuidándose, así que les cuesta mucho el autocuidado, ¿no? Es algo que el registrar que estás pasando por una situación de riesgo ya y que ya te sobrepasaste, muchas veces cuesta, ¿no? Entonces es importante trabajar, ya sea obviamente en la terapia, pero también el entorno, el ambiente, tiene que conocer las manifestaciones ya de agotamiento o los estímulos que pueden estar presentes para ayudar, porque la idea de estos vivos es eso, no solamente qué es lo que la persona autista tiene que hacer, sino lo que personas tenemos que hacer para convivir mejor. Si estás viendo que la persona se está sintiendo incómoda o estás viendo algún tipo de manifestación de malestar, es importante preguntar, ¿cómo te ayudo? Te veo de tal o cual manera, ¿no? O mirá, ya hace 2 horas que estamos en la reunión, ¿estás bien? ¿Querés que ya volvamos? Descansar, porque a veces es importante mencionar ese tipo de estímulos para que la persona lo registre. Muchas veces en la situación no lo registra, ¿sí? Entonces creo que ese tipo de cuestiones, no sé si Paola seguramente tendrá más para aportar, y en relación a qué se puede hacer en estas situaciones. El masking, en la medida en que uno es consciente de que es autista y toma y asume la responsabilidad de conocerse y entender cómo es nuestra forma de comunicación, cuáles son los temas que no nos cuestan enmascarar, aprendemos a comunicarnos distinto con las personas y no nos desgastamos tanto. Entonces, y va disminuyendo el masking en la medida en que vamos conociéndonos, ¿no? Em, yo ya hay muchas cosas que no enmascaro. Puedo estar en un bar con una amiga y de repente un ruido me molesta y hago así. Y ya está, o sea, es mi respuesta. Y me dice, ¿qué te pasó? No, acá me molesta el ruido. Entonces esa amiga la próxima vez me dice, ¿sabes qué? Tomemos el café en mi casa porque no pasan autos. Entonces ya puedo socializar mejor. Entonces vamos como a aprender a no disimular tanto lo que sentimos y lo que nos pasa. A veces con los vecinos estoy hablando, ladra un perro y yo hago así, y me dice, ¿qué pasa? No, me aturde el ladrido del perro. Entonces la otra persona empieza a conocernos cómo somos y poder decir, ¿sabes qué? Necesito 5 minutos, ya vengo, aislarte un rato, recuperar energía y volver para la socialización ayuda bastante. Y en general las personas neurotípicas no lo ven mal. Como que decís, ya vengo, voy a tomar aire un ratito, ya vuelvo, o te quedas callado un rato, o mirás el teléfono, tratas como de buscar regulación durante la interacción social, para poder seguir eh, respondiendo a esa demanda, porque también el masking tiene que ver con eso, ¿no? Pero el límite de lo que decís vos, Fanny, del tiempo también es importante, saber cuánto tiempo yo puedo sostener una interacción social con una persona neurotípica, una persona distinta a mí, y con qué personas puedo y con qué personas no, porque eso también forma parte del autocuidado, ¿no? Es decir, bueno, con esta persona yo voy a intentar, si me fue mal, bueno, yo no voy a hacer este esfuerzo porque realmente me hace mal ir descubriendo en qué situaciones nos estresamos más o menos y tratar de disminuir las situaciones de estrés. Hay una pregunta, acá hay un comentario también, Fanny, que dice, yo no tolero, eh, a ver,
Hay varias preguntas. Yo no tolero escuchar a mi esposo masticar. Es muy intenso para mí. Eso es una hipersensibilidad que tiene un nombre. Se llama misofonía. Y normalmente aparece cuando estamos mucho más estresados y nos ponemos mucho más hipersensibles. Escuchar la respiración, la masticación, el silbido, el ruido de animales tomando agua, sonidos que para los demás pasan desapercibidos, a nosotros nos activan centros emocionales y nos generan mucho malestar. Entonces, estaría bueno que haya una buena comunicación con la persona o bien en ese momento usar los auriculares con tu música para que el otro pueda masticar tranquilo y uno pueda comer tranquila también. Porque a veces hasta el sonido de nuestra masticación molesta. Entonces hay que buscar ajustes y crear esa confianza con la otra persona, de que no se ofenda, porque también me pasa de estar en la mesa y de repente estoy escuchando todos los ruidos juntos y me levanto y digo, disculpen, estoy con una sobrecarga sensorial, me voy a comer al dormitorio, no se ofendan. Y ya saben que no pasa nada. Me levanto y me voy a comer sola y mi familia sigue con el ritual de almorzar todos juntos, ¿no? Ujú. ¿Hay otras preguntas? Sí. Ahí Paulina te hace una pregunta. Sí. Debe ser difícil. Paola dice una pregunta. Eh, ¿Todo gran parte de tu entorno saben que eres autista o más bien dejas de disimular sin decir el diagnóstico? ¿Sabes qué? Es una pregunta interesante. Esto lo tratamos con Fanny en terapia en el primer momento. Cuando te dan el diagnóstico, tenés una libertad de decidir si lo dices a unos cuantos o si te lo guardas para vos. Y como yo tengo esa rigidez mental y ese default de ser científica, para mí la verdad es muy importante. Había cosas que yo decía, para mí esto es muy importante, esto es muy importante, esto es muy importante. Entonces yo decidí decirle a todos. Entonces, al principio hubo mucho rechazo, o quizás no, no puede ser, o esto no me parece, pero yo dije, no, yo voy a insistir en esto. Y se lo dije a mi familia, lo dije en el trabajo, lo dije a mis amigos, voy al súper y le digo a la cajera, y si tengo una sobrecarga en el súper, me acerco a atención al cliente, pido una silla y digo, disculpe, yo soy autista, me siento mal, puedo abrir una gaseosa, puedo tomar este medicamento que me ayuda a controlar. Sí, quédese tranquila, no tengo problema de decirlo porque me saqué de encima todo el prejuicio yo. Y lo digo y que la otra persona piense, sienta, haga lo que quiera. Eso ha sido como una decisión mía, así que todos saben que soy autista, mis vecinos, todo, porque no creo que yo tenga nada que ocultar ni que sea algo malo que yo tenga que esconder. Así que no, todos lo saben. Ujú. Bien. Dice Hay otra Sergio. intervención de Sergio. Dice, hace poco en mi negocio estuvo un matrimonio con un niño autista, por eso despertó mi interés. Y noté comportamientos muy similares a los de personas bipolares, pero nada que ver, ¿verdad? Y, y eso no sé, Fanny, No sé específicamente qué ¿a comportamientos. qué comportamiento? Hay esta cuestión de la bipolaridad respecto de los episodios de manía, que son episodios donde hay un nivel de irritabilidad muy intenso o de a veces se manifiesta a partir de una hiperactividad motora bastante importante, ¿no? Irritación a nivel emocional, muy reactivos, ¿no? A nivel de reacciones que en otros momentos, en momentos de depresión, la persona tiende a aislarse, a no tener como cierto contacto con el entorno, busca aislarse. Entonces, estas manifestaciones hay que evaluarlas muy bien, porque dentro de la condición autista
están las crisis de meltdown, que son explosiones justamente también de enojo que podrían confundirse con el cuadro de manía. Y también está el shutdown, que es el apagón, que es cuando la persona autista justamente, por ejemplo, esto que estábamos hablando recién, después de un masking muy intenso o haber tenido una situación social demasiado desafiante, siente que ya no tiene más energía. Entonces hay que poder diferenciar si es falta de energía porque la ha consumido con todo el masking que hizo, o bien se trata de una cuestión de, de no tener ganas de hacer las cosas. O sea, tengo la energía, pero no tengo las ganas de hacerlas, ¿no? Que eso ya sería más de un cuadro depresivo. Entonces, todo esto hay que evaluarlo muy bien, tanto psicólogo como psiquiatra. Es importantísimo el poder hacer una evaluación con la persona y con el entorno. Entonces, sí puede, como dices, puede haber algunas manifestaciones que se parezcan, pero hay que explorar un poco más a ver si se trata de crisis autistas o también hay personas autistas que tienen diagnóstico de bipolaridad. Es decir, hay que poder hacer esa distinción. Sí, Paula. Sí, yo tengo el diagnóstico de trastorno bipolar también, digamos, pero sí puedo diferenciar que el trastorno bipolar está enmarcado en el cuadro de las emociones, ¿no? Y que una explosión de irritabilidad autista está enmarcado más en lo mental, emocional y sensorial, o sea, en los tres aspectos. Ujú. Entonces, acá sigue aclarándonos Sergio que dice que adoro a los chicos, intenté hablar con él y en momentos pudimos muy calmado y en momentos parecía enojado y evitándome. Los papás me dijeron, es autista, pero al ignorar totalmente yo, no evité molestar y seguí con mi trabajo. Solo no evité molestar. Bueno, yo lo que sí te diría, Sergio, es que para acercarte a un niño autista, estaría bueno que supieras cuál es su tema de interés. Porque si nos acercamos a un niño autista a través de su tema de interés, va a haber muy seguramente una respuesta positiva y comunicativa por parte de ese niño, ¿no? Porque nuestra comunicación se activa con nuestros temas de interés. Entonces, preguntarle, averiguar qué es lo que le gusta, puede ayudarte si vos lo que querés es buscar una conexión con ese niño. Y también los temas de interés nos pueden llevar a conectar con esos niños y nos pueden ayudar a sacarlos de esas crisis, ¿no? Esa es una recomendación que te daría. Por eso sí, es muy importante que la difusión del conocimiento sobre el autismo para saber cómo tratarnos en este tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Este, Sí. hay otros comentarios. Ah, Muchas gracias, Fer, por tu comentario. muchas gracias, Fer. Este, ¿Sabes qué? A ver, estamos a Dan 10 unos minutos. Siempre tenemos 6 tiempo. minutitos. Sí, yo lo que te iba a preguntar, Fanny, Sí. como para seguir la estructura de estas charlas, y no hablar únicamente de autismo, sino que me interesaría conocer cuáles son las diferencias en la integración sensorial en las personas neurotípicas. Y Ujú. nosotras habíamos hablado previamente, de una situación social que nos atraviesa a todos. Entonces, cuando estábamos charlando, yo te decía, bueno, uno de los desafíos que tenemos las personas autistas es la clase de educación física, que sensorialmente es muy demandante. Y para las personas neurotípicas, ¿qué significaba, no, la clase de educación física, sensorialmente hablando? El grito, correr, moverse, tocarse y todo eso. ¿Era desagradable? ¿Era un desafío? No, al contrario, la clase de educación física es como lo mismo que la clase de plástica, eran clases como muy esperadas,
porque tenía que ver con salir de la postura rígida de estar sentado, mirando al pizarrón, escuchando todo el tiempo a la profesora. Y era una situación de muchas veces descarga, que uno lo ve también con los chicos cuando salen al recreo, ¿no? Y esto de poner el cuerpo en movimiento, el interactuar con el otro, sobre todo, en mi caso, puedo hablar de mí, sobre todo cuando se trataban de clases en relación a deportes, ¿no? Que es algo que sé por la evaluación que hago a las personas autistas, es lo que menos les gusta, porque me dice, gracias Paula, me dicen, yo una actividad física individual puedo hacer, ¿sí? Ahora, todo lo que tiene que ver con deportes, no. Porque justamente tiene que ver con esta cuestión de los sentidos, todos los sentidos puestos en juego. Esto que mencionabas, lo auditivo, sobre todo lo auditivo, ¿no? En estos 5 sentidos comunes, el grito, el silbato del profesor, que a veces es muy estridente, pero también lo propioceptivo, ¿sí? Es decir, el propio cuerpo, en interacción con un objeto, o sea, ahí va lo táctil, una pelota, un aro, algo por el estilo, y además esto de las estimaciones de las distancias. O sea, si yo arrojo la pelota en movimiento, me estoy moviendo, o estoy jugando a pelota al cesto, se llamaba en esa época, o vóley, mi cuerpo está en movimiento y el cuerpo del otro también está en movimiento y yo tengo que coordinarme con la otra persona a través de lo gestual o de lo verbal, pasámela, por ejemplo, para tirarla donde la otra persona lo va a recibir. Es decir, están involucrados tanto los sentidos, ¿no? Ahí dice, pobrecita, dice, horrible tener que coordinar movimientos, ser golpeada por pelotas. ¡Por Sí, pelota! O es sea, lo que esto, me estás la diciendo vergüenza, es la vergüenza, con claro. lo que mal. O sea, tenías que ver el otro. Te hacen el gesto y vos Wow. tenés que reaccionar de tal manera y reaccionar muy rápido al gesto que te están haciendo, pero además teniendo en cuenta todo esto, el cuerpo del otro, mi cuerpo, el objeto en interacción, es muchísimo. Entonces, muy Pero, abrumador el tema del deporte en sí, por eso muchas personas autistas que hacen actividad física, hacen actividades individuales. Correr, andar en bici, nadar, no lo que tenga que ver con deporte grupal. ¿Eh? Esto no es para absolutamente todos. Hay algunas personas autistas que pueden llegar a formar parte de equipos, pero te diría que es la minoría. claro, acá hay un comentario que dice horrible tener que coordinar movimientos, ser golpeada por pelotas y ser visto por todos. Y lo que me decís de prestar atención a tantos factores, a mí me llevaría una sobrecarga sensorial. Las Claro, personas neurotípicas tienen sobrecargas sensoriales así, digamos, no. no, y al contrario, en todo caso puedes practicar con tu compañero para mejorar esta cuestión, pero no se siente como sobrecarga, porque no tenemos esas dificultades en ese modulador que vos contabas. Y en y acá fíjate cómo se articulan todos los sentidos, se integran, Entonces, pisan. tenemos una docente que nos está observando. Una adecuación, por ejemplo, para un alumno autista en una clase de educación física puede ser la anticipación de la actividad que se va a hacer, con qué elementos se va a trabajar, tenerle más paciencia para explicarle cómo coordinar, porque sí, si podemos lograrlo, nos cuesta un poco más, y tener esas consideraciones Paso sensoriales, a por ejemplo, Exactamente, el bien. procedimiento, el paso a paso y explicar las reglas con el modelo vivo, es decir, no solamente verbalmente, sino con el cuerpo. Bueno, nos quedan nada de segundos, así que han quedado ahí preguntas pendientes que ya las contestaremos en próximos vivos.
Les agradecemos muchísimo y ojalá que todo esto les sirva, porque esa es la idea con Paola, poder servirles a todos. Así que bueno, hasta la próxima charla.